Buenos días. Vamos a hablar un poquito respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con darle cierta continuidad a lo que vimos la clase pasada. Esta va a ser la última conversación, el último encuentro que tenemos, tanto en este formato como en las asincrónicas. De acá en adelante ya quedan con sus profes en la recta final para el cierre de esta primera etapa. Vamos a hablar un poco de tecnología, representación, hay un mix. Ustedes ya están grandes y tienen bastante recorrido en la carrera como para poder entender y comprender que no es necesario hablar de una cosa en particular, sino que podamos ser bastante más amplios y aún así construir contenido. Voy a pasar a compartir pantalla, voy a eliminar mi video para tener para mejorar los recursos, ¿sí? Bueno, como les dije, tecnología para envolventes y equipo lo hemos titulado, pero hablaremos en general de cuestiones técnicas, tecnológicas, de sistemas constructivos para el proyecto de equipamiento, pero particularmente nos gusta relacionar la representación con esta temática. Particularmente creo que los modos constructivos y los modos de representación tienen mucho correlato, en tanto que entendemos que la representación más como una manera de pensar, es decir, no tanto como un fin, que mucho alarde de eso, se hace en nuestra facultad, en la representación como un fin, y no como un medio, cuando en realidad sabemos que representar, dibujar y construir, en definitiva, son herramientas del pensamiento, ¿no? Bueno, generalmente, como trabajamos con transformaciones de contenidos, es decir, el proyecto de equipamiento es una transformación del contenido de la caja arquitectónica, siempre en base a una preexistencia, como dijimos. Nuestro trabajo tiene algo de escenográfico. Bueno, de allí nuestra preocupación por lograr atmósferas, eso que tanto les insistimos. Y en ese sentido podemos decir que todo diseño de equipamiento tiene como un cierto backstage, como detrás de la escena, ¿no? Que no siempre se nos ofrece como tal, es decir, como lo que realmente vemos en algunos ámbitos, en algunas arquitecturas, puertas adentro. En realidad nosotros vemos la parte frontal, el frente, pero siempre hay un detrás de escena, un backstage, que obviamente el habitante no tiene por qué saberlo, pero nosotros como profesionales sí tenemos que saberlo, tenemos absoluta responsabilidad sobre eso. Entonces digo, eso que no siempre se nos ofrece tal y como lo vemos, tiene un trasfondo, tiene un detrás de escena. Y la caja arquitectónica muchas veces, desde esa mirada, es bastante más honesta que el trabajo de equipamiento. Y aquí la palabra honestidad no tiene que ver con valores éticos o morales, ¿no? Es decir, bueno, no pasa por ahí, sino que pasa por esto de crear y generar atmósferas para transformar ese espacio a partir de sensaciones, de lograr sensaciones en las personas que recorren ese espacio, ¿no? Este detrás de escena puede suponer, como digo, una colaboración entre la caja y el proyecto de equipamiento, o puede ser antagónicos, siempre sería que ocurra lo primero. Entonces, sí, podemos hablar acá de ciertos artilugios o artificios, que esa será un poco la clave de lo que les preparamos para ustedes para hoy, ¿no? Es decir, hablar de artilugios y artificios. Para el caso de las envolventes, entendidas como proyectos de equipamiento, vinculadas como los recursos con los que trabajamos junto con los equipos, que tiene que ver con lo que vamos a hacer foco en este trabajo práctico primero. Decía, para el caso de las envolventes, difícilmente pueden independizarse absolutamente del objeto arquitectónico. Es decir, para resolver correctamente cada caso debemos conocer, por un lado, la capacidad de soporte de esa preexistencia, es decir, cuánto se banca, y lógicamente las propiedades materiales de los recursos que utilizaremos, recursos materiales que utilizaremos en nuestra propia propuesta, ¿no?
Bueno, podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo es el vínculo que imaginó Foster para posarse sobre esos 200 años de historia, cuando tuvo que diseñar la cubierta acristalada del Museo de Arte Británico. ¿Qué recurso utiliza para que nosotros veamos una superficie alabeada? Digo, uso este ejemplo porque lo linkeo con el primer teórico, y son este y el de la Pinacoteca, dos ejemplos que vimos. Entonces me gusta darle cierta continuidad, en este caso a las imágenes y a los casos, como para que ustedes también hagan el hilo conductor de esto que estamos hablando, ¿no? Y bueno, Sir Norman Foster utiliza claramente dos recursos, ¿no? Primero uno formal, que es el triángulo como elemento estructural que es el de mayor resistencia y el de menos cantidad de lados, lo que favorece y simplifica la construcción en este caso. Y el otro recurso es la escala y la proporción, ¿sí? Es decir, Foster trabaja con la distancia del observador respecto del objetivo, y en esa distancia está la clave para que percibamos, digamos, esa continuidad curva a partir de elementos planos. La superficie en realidad está facetada, pero lo está de tal manera y en tal dimensión y tamaño que nosotros lo vemos curvo. Es decir, Foster utiliza acá justamente el engaño, o un artilugio, o un artificio, como decíamos, al igual que lo hace un cineasta, por ejemplo, o un director de cine, ¿no? Como les decía, dándole continuidad discursiva a las clases teóricas y a lo que les mostramos, bueno, lo mismo pasa en la Pinacoteca de San Pablo, donde Méndez da Rocha debe resolver una situación similar, esto es decir, cubrir un vacío. Lo hace también con una superficie acristalada, es decir, desde el punto de vista formal es otro, mucho más, tiene que ver mucho más con una decisión de elementos cartesianos, ortogonales, porque bueno, es la lógica de la arquitectura de Méndez. Pero desde el punto de vista simbólico nos está aproximando, o sea, obviamente que desde la maestría del vínculo absolutamente son próximos con lo de Foster, pero en este caso lo resuelve a partir de poner la vista, poner la visión en otras situaciones, ¿no? Entonces aparece esa cubierta que se tiene que posar también sobre un objeto existente. Vean cómo resuelve con ese ángulo invertido los ejes cartesianos sobre los cuales se apoyará el acristalamiento, o en la imagen del medio, a la derecha, cómo resuelve ese puente, cómo se posa sobre esa arquitectura, cómo resuelve el desnivel. Lo realiza todo con elementos metálicos, con chapa y vidrio, está todo resuelto de esa manera, todo el proyecto. Utiliza un código de color particular que se despega y contrasta con el ladrillo existente. O en la imagen de abajo podemos ya ver, si bien no se ve por una cuestión de tamaño acá en pantalla, pero si ustedes lo buscan lo van a encontrar fácilmente, aparecen detalles de, por ejemplo, espesores que a simple vista, si estás en la obra, lo ves, te acercás, lo tocas, dudas si es una chapa doblada o si es una planchuela o una plancha de acero. Bueno, ahí aparecen especificaciones que salvan esa cuestión, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De la representación y el detalle, que es lo que nos interesa y lo que vamos a trabajar en esta conversación que tenemos por adelante, ¿sí? Bueno, la idea aquí es adentrarnos un poco en los detalles, en los modos de representación, que es a lo que ustedes se van a aproximar ahora en breve, a partir de lo que tienen que hacer para la entrega. Claramente no podemos abarcar todas las propuestas de ustedes, pero bueno, aún así la intención es que vayan comprendiendo la complejidad constructiva de un revestimiento, de un cielo raso, de un equipo, que no se trata solo de indicar en un plano con el nombre revestimiento de tal o cual material, sino que se deben contemplar y salvar cuestiones como falsas escuadras, desniveles, uniones de unos materiales con otros, los distintos patrones de dilatación que tienen
esos materiales, ¿no? Que ustedes como profesionales tienen que saberlo. Es decir, es una cuestión que no muchas veces está dada en la facultad o está dada a partir de ciertas variables o con cierto límite de contenido, porque como digo, no se pueden abarcar absolutamente todo el vademecum extenso de materiales y formas, pero que a la hora de realizar un proyecto ustedes lo van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Primero quiero anticiparme pidiéndoles disculpas por algunas imágenes que no tienen una perfecta ortogonalidad, pero lo que vamos a ver ahora fue escaneado de un libro bastante gordo, que no lo encontré en PDF, pero ahí les puse en el margen izquierdo está el nombre del libro y el autor. Ustedes seguramente lo van a encontrar mucho más fácil que yo, pero digo, por eso fueron escaneadas y hay algunas deformaciones en las imágenes que pido sepan disculpar. Bueno, pero básicamente la intención es hacerles un recorrido bastante rápido de algunos modos de representación que como dije, tienen que ver con modos de representación y sistemas constructivos, ¿no? Y esto es simplemente un revestimiento, ni más ni menos que eso, pero vean todas las posibilidades que abarca, desde la cantidad de escalas en las que podemos trabajar, como la imagen número 1, donde vemos, podemos tomar decisiones respecto de la beta, si es que vamos a usar una melamina impresa con alguna gráfica de beta de madera o un fenólico, si vamos a usar una chapa acanalada, una chapa perforada o una chapa lisa. Esos materiales tienen ciertas dimensiones, tenemos que saber dónde los cortamos. Generalmente nunca tienen los 2,50 m, 3 metros 50 que tiene un muro que tenemos que revestir, entonces hay que hacer cortes. Si ese corte va a ser a la altura del dintel de puerta, o si vamos a tomar, por ejemplo, el antepecho de una ventana, que es una preexistencia para hacer ese corte. Cuestiones que parecen por ahí banalidades, pero que como proyectistas tenemos que pensarlas en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, en la imagen número 2 vemos posibles subestructuras de anclaje de esos revestimientos, es decir, si vamos a necesitar que circule aire por una cuestión, ya sea porque queremos una cámara de aire, por cuestiones acústicas o de temperatura, o simplemente de ventilación del muro existente, si lo vamos a trabajar a partir de desplazamientos a esos vínculos, si vamos a hacer una clavadera a todo lo largo. Es decir, son cuestiones que si no lo decidimos nosotros, serán decididas en la obra o no serán resueltas hasta que vuelva el arquitecto y le pregunten cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que me parecen interesantes y que tenemos que pensarlas y trabajarlas, ¿no? Bueno, abajo vemos algún detalle ya de anclaje de esos paneles. Esos paneles los podemos simplemente atornillar, es decir, cualquier panel de revestimiento podemos venir de frente, atornillamos con un tornillo que se vea el minifix, o podemos imaginar en un sistema de anclajes, en un sistema de grampas, como vemos ahí en la imagen número 3. Bueno, en la planta obviamente eso va representado de una manera particular, siempre la existencia como una cuestión de fondo que va con un hatch o en gris, y nuestra propuesta sí va representada, va graficada de acuerdo a la escala que utilicemos. Si nos encontramos con alguna situación a salvar, una columna, una montante, bueno, ahí tenemos que pensar cómo van a ser esos separadores, esas clavaderas que vamos a usar para salvar esa situación, ¿no? Bueno, simplemente algunos ejemplos como para dar soporte a esto que estamos diciendo, desde placas, desde tablas de madera maciza hasta placas de melamina que tienen que ser puestas, pensadas, imaginadas y proyectadas en el espacio, chapas acanaladas de acrílico, placas de chapas de bronce o acero corten. Bueno, son infinidades las posibilidades. Y tiene que ver con esto que les mencionaba, o que mencionábamos al principio, respecto de la transformación espacial de la caja que nos es dada, ¿no?